Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Durante esta semana ha habido información y unas declaraciones muy interesantes sobre el tema de la ocupación ilegal en Andalucía. Concretamente ayer, Rosalía Espinosa, que es parlamentaria del Partido Popular en Andalucía, pues daba una serie de datos, pero quizá el más escabroso, el más llamativo, por lo menos bajo mi punto de vista, ha sido el siguiente. Y es que ha solicitado al Gobierno de España que todas aquellas personas que sean víctimas de una ocupación ilegal sean dotadas de asistencia jurídica, es decir, que tengan gratuitamente la asistencia de un abogado para defenderse y recuperar su vivienda. O sea, que resulta que el ocupa sí tiene garantizada gratuitamente la asistencia del letrado, pero el propietario de la vivienda, que puede ser perfectamente un viudo o una viuda, que tiene una pensión de 400 y pico euros y tiene otros 400 más en concepto de alquiler, pero no cobra nada porque es que resulta que le han ocupado ilegalmente la vivienda. O quien tenía de inquilino simplemente ha dejado de pagarle y no hay quien lo eche. Y vive con 400 y pico euros de la pensión de viudedad o de lo que sea. Esta persona, si es propietaria de la vivienda, se entiende que no tiene derecho a la asistencia letrada gratuita. Sin embargo, el delincuente sí tiene derecho gratuito, que también ese derecho dimana de los impuestos que paga esa persona que es propietaria de la vivienda, que paga por tener una vivienda pues todo tipo de impuestos, impuestos de bienes inmuebles, paga la luz, el agua, que no se le ocurre cortarla, etcétera, etcétera. Y además tiene que pagar de sus impuestos la asistencia gratuita para el que le está ocupando la vivienda ilegalmente. Y esto yo, la verdad, reconozco que me enteré ayer, gracias a la intervención de Rosalía Espinosa, la parlamentaria andaluza del Partido Popular, y pide al gobierno que deje de proteger a los delincuentes y por lo menos que trate igual a los delincuentes que a los propietarios de las viviendas. Porque no hay derecho y no hay proporcionalidad que un delincuente tenga asistencia gratuita y el propietario de la vivienda que no tiene acceso a su casa, a la que a lo mejor está pagando todavía la hipoteca, o vaya usted a saber, no tiene derecho. Por ser propietario de una vivienda que es ocupada ilegalmente, no tienes derecho a asistencia gratuita, te tienes que pagar el abogado. Bueno, en fin, así están las cosas. Vamos a ver. Pablo Requena, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí un ratito contigo y con el otro Antonio. Hoy tenemos a Antonio al cuadrado. Exactamente. Así que encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, Pablo, imagínate que tú tienes una vivienda en alquiler, pero como eres propietario de la vivienda, un buen día dejan de pagarte el recibo del alquiler, el recibo mensual, y claro, no hay manera de echar ahí al inquilino jeta. ¿Cuál es el problema? Que el inquilino jeta sí tiene acceso gratuito al abogado, pero tú como tienes una vivienda en propiedad, no tienes derecho. ¿Qué te parece? Te tienes que pagar tú el abogado. Sí, me parece un completo disparate, Antonio. Me parece un completo disparate. Y creo que a cualquiera con dos dedos de frente no hace falta tener una vivienda en alquiler para empatizar con ese propietario al que le puedan ocupar la vivienda. Yo, por ejemplo, Antonio, fíjate, esta misma semana yo me he mudado a una vivienda que adquirí hace tiempo y que he ocupado legalmente porque la he pagado religiosamente. Y me pongo enfermo solo de pensar que, yo qué sé, que me vaya un fin de semana por ahí y que al volver me encuentre a alguien aquí metido. Porque es lo que tú dices, ese alguien tendría casi más derechos que yo. Es decir, yo me vería en un serio problema, en un brete a la hora de tratar de recuperar lo que es mío legalmente. Y lo que me ha costado mucho trabajo y esfuerzo conseguir. Así que me parece que urgen cambios legislativos profundos en este país, en materia de ocupación y en otras tantas materias, pero en el caso que nos ocupa, el de los ocupas, pues se urgen soluciones, Antonio. Perfectamente. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches y bienvenido igualmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer acompañaros. Bueno, pues, ¿qué te parece? Oye, es increíble que se tenga que pedir a estas alturas al Gobierno de España que trate a un propietario que paga sus impuestos, que hace todo con corrección,
que por lo menos tenga asistencia gratuita en una situación de esta, de ocupación ilegal. Y sin embargo, el delincuente sí le pagamos esa asistencia letrada gratuita. Yo no lo entiendo esto, pero ¿cómo puede estar la cosa así? Bueno, estas son las consecuencias de este estado de bienestar que tenemos tan exagerado y tan llevado al extremo, este buenismo, ¿no? Es que lo del tema de la ocupación ilegal en España, he escuchado ya a Pablo y estoy totalmente de acuerdo con él, es que ya roza lo absurdo. Es el único país del mundo donde se han invertido las situaciones y tienen los derechos, lo tiene el que ocupa tu vivienda y todas las desventajas, todos los prejuicios, el legítimo propietario. Y además ahora le sumamos esto, efectivamente, que la justicia gratuita, pues tienes que acreditar la inexistencia o la falta de medios, de recursos, y entonces obviamente con que tengas una vivienda a tu nombre ya no tienes derecho a la justicia gratuita. Y además tienes la vivienda a tu nombre que la estás pagando o que la has pagado, que tienes las cargas y que no puedes ni siquiera usarla porque te la han usurpado ilegítimamente. Un ataque frontal al artículo 33 de la Constitución, derecho a propiedad privada, que ahora mismo lo ha recordado también el Consejo General del Poder Judicial con la nueva ley de vivienda que intenta sacar el gobierno. Luego nos preocupamos porque no hay mercado de alquiler. ¿Cómo va a haber mercado de alquiler? Ante la inseguridad jurídica de los propietarios, ante la incertidumbre y ante ese desequilibrio de derechos, pues no es más que nadie quiera poner su vivienda en alquiler. Pero es que este gobierno no se esconde. Nosotros presentamos una moción en el Ayuntamiento de Almería en febrero del año 2021, precisamente criticando eso, en defensa de la propiedad privada, haciendo una crítica a la política del gobierno en cuanto a la ocupación ilegal, y no se escondieron, votaron en contra PSOE y Podemos, en contra de esa moción. O sea que quien quiera ese tipo de estrategia política ilegal, pues que le vote a ellos, quien quiera poner en riesgo, en peligro su propiedad privada, así de claro. Claro, y luego dicen, es que, claro, la persona desfavorecida, vulnerable, etcétera, es el ocupa. Ocupas que muchas veces se graban porque acaban de ocupar un chalet de lujo y se lo están pasando pipa y lo montan en las redes y tal y que cual. Bien, y de desfavorecidos o vulnerables, nada de nada. Aquí el desfavorecido y vulnerable es, como yo decía al principio, una señora viuda que tiene 400 y pico euros de pensión de viudedad y que con 400 o 500 euros más del alquiler puede seguir viviendo y puede seguir tirando. Pero si no tiene esos 500 euros que no le paga el inquilino, que sigue de ocupa, pues ya me contarás quién es el vulnerable aquí. Es increíble, pero en fin. Bueno, esto da mucho que hablar y mucho que tratar y parece mentira que a estas alturas se vuelva a confirmar que tenemos un gobierno social comunista que protege al delincuente y deja totalmente desvalido al propietario, a la persona que paga sus impuestos, que realiza todos los trámites administrativos legalmente, una persona cumplidora, en definitiva. Esa persona no tiene ningún tipo de protección por parte del gobierno. Y ya hablaremos en otro momento de la perspectiva de los trabajadores autónomos y por otro lado también hablaremos de otras circunstancias que acaecen a los pensionistas, porque hay algunos que me mandan mensajes, me dicen, hoy, con la subida de las pensiones, me ha llegado ya, precisamente hoy, no sé qué tipo de banco tendrá, que se lo anticipa o lo que sea, dice, 7 euros menos de pensión he cobrado, con la subida. ¿Qué quiere decir esto? Que te suben las retenciones, luego te aplican, bueno, en fin, ya será para otro momento. Bueno, cambiando de tema, hoy ha estado el consejero de Salud de la Junta de Andalucía en Almería en un acto organizado por el diario Ideal y ha hecho una serie de declaraciones, algunas, pues bueno, pueden ser muy interesantes en cuanto a las perspectivas que se nos ofrecen en cuanto a vencer la sexta ola del COVID, concretamente de la variante Omicron. Bueno, pues el consejero dice que efectivamente puede estar todo controlado en cuanto pase el mes de febrero, porque habla de 25 o 30 días. Vamos a escuchar lo que decía el consejero de Salud. Viendo la tendencia actual, esperamos que en pocos días la bajada sea muy pronunciada en Almería y nos encontremos todos en franca retroceso a nivel de incidencia acumulada. El siguiente paso será la presión asistencial. Calculamos que estamos ahora mismo en una fase de meseta, no de bajada, en presión asistencial. Esta presión asistencial, mis técnicos me dicen que en una semana, 10 días será ya posiblemente clara, esa tendencia descendente será clara y esperemos
superar esta sexta ola, si todo va bien, en un plazo de 20-25 días. Bueno, pues 20-25 días, un mes que nos queda por delante, ojalá que sea un mes, porque claro, es que llevamos 2 años al coleto y ya veremos si un mes de espera, que no es nada en comparación con todo el sufrimiento que llevamos encima con la pandemia, pues la verdad que ojalá que sea un mes y que volvamos a la normalidad. ¿Qué opináis sobre estas palabras esperanzadoras? A ver, Pablo. Consejero Antonio, porque estamos todos ya muy hartos, ¿no? La fatiga pandémica esta, ¿no? Que han venido a llamar. Y bueno, y con las desastrosas consecuencias económicas que está teniendo para muchos sectores de la sociedad. Tengo muchos amigos que viven, por ejemplo, del sector de la hostelería, que yo creo que es de los más castigados desde que se rompió toda esta desgracia de la COVID. Y bueno, hay muchos otros sectores, sobre todo sectores relacionados con el ocio y con aquellos que son los que más medidas restrictivas han tenido que padecer. Así que, pero luego el común de los mortales, Antonio, si es que cualquiera que haya pasado por esto está ya harto de tener que estar con la mascarilla permanentemente hasta, bueno, tener que soportar una serie de restricciones que no son del gusto de nadie, ¿no creo? Así que ojalá tenga razón el consejero y que este verano ya por fin podamos disfrutarlo más o menos con normalidad. Bueno, y ya prácticamente en puertas de la Semana Santa, porque claro, nos quedan un par de meses, pues si a un mes de la Semana Santa superamos esta sexta ola y que sea la última, pues definitivamente... Que no surjan más variantes, Antonio. Si el problema es que te viene ahora otra variante que sí es verdad que van perdiendo letalidad y aunque sean más contagiosas, pero son menos letales, lo que se llama la gripalización, mal llamada gripalización de la pandemia, pues oye, venga, no hay ningún problema. El problema es que haya otra variante que sí sea peligrosa desde el punto de vista de que, oye, que vuelve a saturar los centros hospitalarios, ¿no? Eso es lo que nadie desea y ojalá que hayamos superado ya esa etapa. Sí, todos los días parece que si hay una nueva variante, ahora una durmiente del Omicron que se detecta en algunos sitios. En fin, claro, ya sabes lo que pasa. En cuanto hay un brote, por muy lejano que sea, enseguida con la globalización, con los viajes, con los medios de comunicación, no sé por qué demonios, pero en definitiva terminamos por pillarlo todos. Antonio Jesús, sobre este tema. Sí, bueno, coincidís totalmente con Pablo y contigo. Es decir, parece ser que esta sexta ola empieza ya a dar señales de que se baja el nivel de incidencia, se estabilizan las hospitalizaciones, pero también decía esta mañana la prensa que ha sido especialmente virulenta, sobre todo a última hora, que ha subido considerablemente el número de fallecidos. Es decir, que no podemos bajar la guardia. Es verdad, hacía Pablo mención, y estoy totalmente de acuerdo con él, en ese equilibrio entre sanidad y economía, que sigue habiendo sectores pues muy perjudicados por estas cuestiones y que tenemos que seguir apelando a responsabilidad ciudadana y a responsabilidad política a la toma de decisiones. Según decían ya hoy la prensa, hay 8 comunidades autónomas ya sin restricciones. Igual yo escuchaba al consejero que se hace necesario prorrogar la medida anti-COVID, certificado COVID y demás, que hoy ya precisamente en Cataluña también deja de ser obligatorio. No sé hasta qué punto debemos empezar ya a plantearnos esas cuestiones o no, porque sigue influyendo en el ocio nocturno, sigue influyendo en la restauración, y entonces hay que estar especialmente hábiles y despiertos en cuanto a modificar las restricciones y no posponerlas. Pues mire, dentro de 15 días revisamos. Por lo mejor es mucho plazo pensar en eso, ¿eh? Igual que se cambian los criterios prácticamente de un día para otro, por ejemplo con las vacunas. Ayer escuchábamos que las personas que han pasado esta variante Omicron tienen que dejar 5 semanas para la tercera dosis y demás. O sea que bueno, que yo respeto y lo comparto porque son criterios científicos, pero también los criterios políticos tienen que venir de manera efectiva y rápida a continuación de las decisiones científicas o médicas. No podemos posponerlo mucho. Bueno, pues también en este acto, organizado por el Diario Ideal, como digo, en el que ha intervenido el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, estaba presente el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, y hablaba, entre otras cosas, de un asunto que puede arrojar alguna buena noticia en cuanto a la antigua y rica historia de nuestra capital y provincia, de Almería. Y sobre todo en ese entorno de la Alcazaba, donde se están haciendo unas prospecciones arqueológicas
la calle Almanzor, que como digo es justito al lado de la Alcazaba. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde. Ayer comenzaron los trabajos de arqueología en la calle Almanzor, que es la que da acceso a la Alcazaba, principal monumento de la ciudad, principal monumento de la provincia, unos trabajos que van a permitir de manera respetuosa con nuestra historia y con nuestro patrimonio, primero testar científicamente qué es lo que allí vamos a encontrar y lo que es más importante, poder documentarlo y poder mantenerlo y conservarlo para que las futuras generaciones de almerienses sean testigos también, igual que lo estamos siendo nosotros, pues del importante legado que la historia y el paso de las diferentes civilizaciones ha dejado en Almería. Y por otro lado también hay una buena noticia en este caso para los vecinos del barrio de Pescadería y concretamente de la edificación de El Patio. Una edificación que, bueno, estuvo a punto de venirse abajo porque tenía unos defectos, no sé si constructivos o en definitiva fruto del paso del tiempo o la ausencia de mantenimiento, que esa es otra. Allí también había muchas viviendas con ocupas y personas que no podían acreditar la propiedad de la vivienda. Se tenía que constituir una comunidad de vecinos, de propietarios, pero ha sido tremendamente dificultoso. El caso es que hay noticias, como por ejemplo la que podemos ver en noticiasdealmería.com, que anuncia que la Junta destina 5,3 millones de euros a rehabilitar las 350 viviendas del Patio. O sea que, bueno, pues parece que es una buena noticia y que terminará también una polémica que siempre ha tenido enfrentados a la oposición y al equipo de gobierno municipal, ¿no, Pablo? Sí, Pablo Requena. ¿Pablo? Sí. Sí, ahora sí. Vale. No, que yo digo que bienvenida sea la ayuda de la Junta. Yo me hago cargo que el tema del patio es complicado desde el punto de vista de la legalidad, porque ahí hay una maraña de situaciones. Es verdad que hay viviendas cuyos actuales inquilinos no pueden acreditar la propiedad del inmueble, y eso lo complica todo, lógicamente. Pero bueno, también es verdad que es un edificio de viviendas que se viene abajo cualquier día, Antonio. Está apuntalado, cualquiera que pase por ahí ve los puntales expuestos desde hace años y la realidad económica de la inmensa mayoría de las familias que allí viven hacen imposible que puedan sufragar o acometer las obras necesarias para garantizar la seguridad, ¿no? Con lo cual, pues no me parece mal que vengan ayuda de las administraciones públicas. Al fin y al cabo, las administraciones públicas están para ayudar, creo yo, o para echar un cable a los que más lo necesitan, ¿no? En este caso. Claro. Que siempre y cuando respetemos la legalidad, insisto, porque soy consciente de que hay situaciones complicadas en esa comunidad de vecinos. Y déjame comentar algo muy rápido, Antonio, del tema de la calle Almanzor, que hablaba el alcalde. Bienvenido sea. Hasta no hace mucho hemos tenido expediente abierto del Defensor del Pueblo Andaluz precisamente por el abandono de ese yacimiento arqueológico. Básicamente ese expediente, Antonio, denunciaba dos cosas. Una, el incivismo de muchos vecinos que incluso los actos vandálicos, asaltaban el yacimiento, lo llenaban de porquería, de suciedad y tal. Y por otro lado, el Defensor del Pueblo le daba un toque de atención al ayuntamiento diciendo que mejorara un poquito la conservación también, que se implicara más, que limpiara más a menudo y que pues pusiera más medios, ¿no?, para conservar aquello. Así que si se va a actuar de una vez por todas, bienvenido sea. Bueno, y también hacer todo lo posible porque no se convierta eso en un vertedero, claro. Porque el ayuntamiento limpia, pero a los 5 días otra vez está aquello lleno de mugre. Y entonces, claro, las medidas ya no son solamente limpiar, ya habría que de alguna manera intervenir para que esos vecinos incívicos no prosigan con esa costumbre de echar allí la porquería. Si es que ese es el problema. Y los vecinos son los culpables, no todos, evidentemente, sino los incívicos, insisto. Porque ahí yo siempre lo suelo decir, perdona, que esa basura que hay en el Barranco Caballar o en la calle Almanzor o en estos lugares no son los vecinos de Cuevas de los Úbedas o de los Medinas que van allí con la bolsa a tirarla. Son los vecinos que tienen allí muy fácil el acceso al barranco o lo que sea y ahí lo depositan. Pero son los que sean, pero hay que actuar sobre ellos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, eso es verdad. Y hay mucho, y además Almería tiene un serio problema de incivismo y de vandalismo, eso es verdad. Pero que yo siempre lo digo, Antonio, cuando un lugar está sucio, normalmente suele ser culpa de dos. El primer culpable es el que ensucia, lógicamente, el que tira Claro. el papel o el que tira la porquería ahí. Pero luego hay una administración responsable, en este caso el ayuntamiento. Hay otros casos que es la Junta, la Diputación, dependiendo de dónde estemos. En este caso es el ayuntamiento que tiene que velar porque eso no esté sucio. Y, con la medida que sea, Antonio, sea con limpiar, no sé si todos los días, o cada 4 días, o cada 6 días, o tener también más vigilancia, o poner más papelera, o hacer campañas de concienciación, o si es todo a la vez. No lo sé, Antonio, pero sí sé que hay que hacer cosas desde las administraciones públicas y desde luego hay barrios pues, donde este problema se acentúa más que en otros, ¿no? Eso es una realidad palpable. Claro. Antonio Jesús, se supone que estos 5,3 millones de euros de ayuda para rehabilitar el edificio del patio en Pescadería habrá cubierto todos los requisitos legales, porque claro, se puede establecer un agravio comparativo de un propietario que tiene la casa que se le viene abajo, pero no tiene recursos suficientes para poder acometer esa rehabilitación y solicita una ayuda a la Junta, que no se la va a dar. Sin embargo, a propietarios que a lo mejor no están identificados y no hay constatación documental de que efectivamente son propietarios del inmueble, se les puede venir de pronto una millonaria subvención de la Junta de Andalucía, así por las buenas. ¿Se ha visto todos los argumentos legales y está todo comprobado y confirmado quizá? Hombre, el expediente del patio es un expediente complejo tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de la infraestructura en sí. Son 350 viviendas o algo más de 300 viviendas afectadas, como bien indicaba ahí, pues casi por expediente de demolición. Es decir, la administración tiene la capacidad o ostenta la potestad de velar por la seguridad de los ciudadanos en general, y la seguridad pasa también por una infraestructura en riesgo de demolición o de que se caiga, y eso es lo que pasaba literalmente con el edificio del patio. Que es verdad que se puede generar diferencia o por qué se arreglan unas casas sí y otras no. Pues hombre, es que también el edificio del patio, aparte de digamos de destino como vivienda unifamiliar en sí, digamos que representa por su infraestructura, por su ubicación, por su historia, pues representa un referente en esa zona, en la ciudad de Almería. Y entonces, pues bueno, se han movilizado todas las administraciones públicas, ha habido respaldo y consenso político, y es de elogiar que vengan 5 millones de euros de la Junta de Andalucía para rehabilitar esa infraestructura. Ahora bien, lo que decimos, el expediente administrativo es complejo porque tienen que acreditar fehacientemente que son los legítimos propietarios. Es decir, no sería conveniente, estamos nosotros primero denunciando el fenómeno Ocupa, la sinvergüencería en ese sentido de ciertas personas que se apoderan de ajenas. Pues no vamos a darle cobijo a ese tipo de actuaciones desde las administraciones públicas. Entonces, por eso hace poco salió un partido político criticando cierta tardanza en ese expediente. Mire usted, es que no es sencillo, es complejo. Y para eso está la Gerencia de Urbanismo trabajando en esa línea de tratando de averiguar todos los propietarios de esas viviendas y si son realmente beneficiarios. Y por supuesto que sí, todos defendemos la rehabilitación de ese edificio, y va a ser un empuje para la zona, como lo va a ser otras cuestiones. Almería, la zona centro, el casco histórico, lleva muchísimos años abandonada, muchísimos años. Y el primero, el edificio más simbólico, el ayuntamiento. Todos sabemos la historia que lleva el ayuntamiento, y ya está bien que se le dé un empuje a esa zona, ya está bien que se trabaje la revitalización de esa zona, a pesar de que hay otros partidos políticos que intentan paralizar ciertas actuaciones, y bueno, pues hay medidas cautelares que paran obras que, con independencia de entrar ya la mayor o menor legalidad, al final repercuten en actuaciones necesarias y en intentar atacar o intentar resolver ese problema endémico que tiene el centro de Almería, que es el desierto comercial y el desierto también cívico, porque hay mucha gente que va abandonando la zona, y en algunos casos casi va a resultar irreversible. Esperemos que todo este tipo de inversión, que se está haciendo un esfuerzo considerable, que repercuta en beneficio de todo, de la ciudad. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo termina la cosa, y esos 5,3 millones de euros que lógicamente sea una iniciativa que esté plenamente respaldada documentalmente y legalmente
y que no, hombre, yo me sé de alguien que diría, ya verás tú si no vamos a tener problemas en los tribunales, y esto nos va a costar el ojo de una cara. Bueno, en fin, hablando de ese tema. Por cierto, todavía continúa el rifirrafe entre el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, y la concejal del equipo de gobierno municipal, Ana Martínez Labella. Claro, Ana Martínez Labella decía que esto ya lo pusimos ayer, si nos siguen habitualmente, por no repetir, Miguel Cazorla decía que la ampliación del Parque de las Familias, pues los propietarios de una parte de los terrenos pedían 2 millones de euros, sin embargo, la valoración que daban los técnicos municipales era de 1,2 millones de euros. Hay 800.000 euros de diferencia y Miguel Cazorla decía que si esto llega a los tribunales y tal, pues podríamos tener otro asunto parecido al de la prolongación del paseo marítimo, que casi 30 millones de euros fue la sentencia que dio los tribunales de justicia en contra del Ayuntamiento de Almería, en contra de todos nuestros intereses como ciudadanos. Bueno, pues respondía Ana Martínez Labella diciendo que esto, que no se puede decir este tipo de cosas, que aquí no se puede hacer un regateo, que esto no es un zoco magrebí, que aquí hay una serie de técnicos que especifican esos terrenos lo que valen y hay un justiprecio. Y si no, pues un comité de valoración que lo determine, pero que aquí no es para regatear. Esto no funciona así. Y bueno, y al final dejó caer que parece ser que había indicios que, por lo que decía Miguel Cazorla, que parecía que estaba más a favor de los intereses de los propietarios particulares de esos terrenos que de los intereses de todos los ayuntamientos, que acrisolamos nuestros intereses la principal de ella es que trata de trasladar. Sí, estoy escuchando ya a Miguel Cazorla, pero vamos a escucharlo desde el principio, porque es que se ha solapado. Bien, le doy paso ya directamente, vamos a escuchar lo que decía Miguel Cazorla respondiendo a Ana Martínez Labella, concejal del equipo de gobierno municipal. Las declaraciones que la concejal del Partido Popular, Ana Martínez Labella, son un auténtico despropósito colosal, por muchas razones. La principal de ellas es que trata de trasladar a la opinión pública que yo tengo alguna clase de interés en ponerme del lado de los propietarios de los terrenos que se quieren expropiar para ampliar el Parque de la Familia. Del único lado que yo como concejal y Ciudadanos como partido hemos estado y vamos a estar siempre es del lado de los almerienses. Por eso, precisamente, estamos advirtiendo que son los almerienses los que probablemente van a terminar pagando el pato de esta mala gestión y estas malas decisiones políticas y no técnicas. Exactamente igual que hemos pagado todos los almerienses la condena judicial por más de 29 millones de euros por las expropiaciones del terreno del paseo marítimo. Por eso queremos estar del lado de los almerienses, para que no se vuelvan a verse perjudicados por estas malas decisiones, insisto, políticas del equipo de gobierno del Partido Popular con su alcalde a la cabeza. Y digo decisiones políticas, insisto, y no técnicas, porque nosotros hemos apoyado siempre a los técnicos del ayuntamiento que creemos que son magníficos profesionales. Pero que, por cierto, es cierto que luego puede haber un juzgado o puede haber un juez que diga justamente lo contrario, como ha pasado con lo del paseo marítimo y con muchas otras cuestiones más. Nosotros estamos en contra de las decisiones políticas, de la falta de gestión, de los errores de unos concejales que no han costado el ojo de una cara a la ciudadanía, concretamente a esta casa del Ayuntamiento de Almería. Yo desde aquí reto a la concejal del Partido Popular que demuestre, si es que puede, que existe algún otro tipo de interés oculto, de cualquier otro tipo, como maliciosamente da a entender, para que exijamos más gestión y negociación, que es lo único que estamos haciendo, exigir más gestión y mejor gestión y una negociación de cara a impedir otra condena judicial que cruja el bolsillo de los almerienses por culpa de las expropiaciones de los terrenos para ampliar el Parque de las Familias. El capricho de la ampliación del Parque de la Familia por parte del alcalde y de su equipo de gobierno. Creemos que ya está bien de tanto abuso y de tantos errores de decisiones políticas mal tomadas.
Y eso es una mayor que no la digo yo, la vemos en las distintas sentencias. Si el acuerdo con el cual se llegue a cabo con los propietarios de esos terrenos es que se quede el importe que se ha cerrado, no hay nada más que decir. Pero es que no se han sentado, ni siquiera se le ha llamado por teléfono. Así que cualquier otro tipo de insinuación, lo que reto a la concejala es que lo busque, lo demuestre y si tiene algo que decir, que se vaya ante un juzgado. Porque de lo contrario, probablemente por calumnia y por injuria tendremos que tomar alguna otra determinación por parte de este grupo municipal. Injurias, calumnias, tribunales de justicia, de ahí no salimos, ¿eh? Tan grave es el asunto, Pablo, como para tener que ir a esos extremos, como mencionaba Miguel Cazorla. El problema, Antonio, creo yo, es esa gravedad no se va a ver hoy ni se va a ver mañana, se verá dentro de un tiempo, ¿no? Porque si realmente esos propietarios deciden irse a los tribunales, pues podemos tener un disgusto como lo hemos tenido. Es que llueve sobre mojado. Yo me hago cargo de que seguramente el ayuntamiento, el equipo de gobierno en este caso, tiene unos técnicos municipales que efectivamente han analizado y han usado, en este caso creo que era el método residual dinámico para la tasación, ¿no? Que daba un precio aproximado de 157 euros el metro cuadrado. Pero es que los propietarios de esos terrenos, Antonio, han utilizado otro medio perfectamente avalado por la legalidad vigente, que es el método residual estático, que da otro precio, un precio de 235 euros aproximadamente el metro cuadrado. Y hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avala los dos métodos de tasación, con lo cual, si el propietario quiere irse a un tribunal de justicia, hay jurisprudencia a la que puede agarrarse para reclamar pues esa diferencia de tasación, ¿no? Más las costas judiciales, más los intereses acumulados y tal, con lo cual es verdad que si nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro, pero es verdad que esto, si no se hace bien, como no se ha hecho bien en veces anteriores, puede acabar saliendo por un pico, Antonio. Y luego hay una cosa que la concejal da a entender, ¿no? Que es que no se puede regatear o no se puede negociar o no se puede sentar con... Eso no es verdad, Antonio. Eso no es verdad. Aquí en Almería, desde luego, tenemos casos a expuertas. Aquí el Ayuntamiento de Almería se ha sentado, por ejemplo, con los propietarios de las viviendas afectadas por la expropiación en el Barrio Alto, por ejemplo. O incluso con aquellos propietarios de los terrenos del Paseo Marítimo, se sentaron y negociaron. Pasa que no se alcanzó un acuerdo y terminó como terminó aquello. De 7 millones de euros y un terreno que pedían, terminamos pagando 29 millones de euros. Entonces, bueno, no lo sé, Antonio. Yo, desde luego, no soy experto legal, pero sí entiendo que si las cosas no se hacen bien, pueden salir muy caras. Entonces, si existe la opción de sentarse, de negociar y de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es decir, para que los almerienses no paguemos de más, sea por un precio elevado en la tasación o sea por una condena judicial, creo que hay que agotar todas las vías, Antonio. Yo no me parece mal en este caso lo que advierte Miguel Cazorla. Creo que es sensato, máxime, insisto, con el reciente caso que tenemos de 29 millones de euros, que es que hemos pagado a escote todos los almerienses por una condena judicial. Así que creo que no está de más tener estas cosas en cuenta. Bueno, Antonio Jesús, Hidalgo, ¿qué opinas sobre este asunto? Pues mira, estoy en parte de acuerdo con lo que dice Pablo, pero no coincido en otras cuestiones. Vamos, en primer lugar, cualquier polémica no es buena. La polémica, y menos, parece ser que detrás de esta polémica subyace una relación algo especial entre Ana Martínez la Bella y Miguel Cazorla. Pero bueno, con independencia de eso, dice Miguel Cazorla que no comparte decisiones políticas, pero sí decisiones técnicas. La decisión política está al inicio de un expediente, cuando se decide hacer una obra. Yo puedo querer reformar la Plaza Vieja y usted no. Y eso es una decisión política, si yo quiero llevarla adelante. Pero una vez que se inicia un expediente, no hay decisión política. Es todo un expediente administrativo técnico. Entonces, es verdad que cuando hay un expediente de expropiación, como en este caso, la ampliación, la segunda fase del parque de la familia, todo se somete a un expediente técnico-administrativo. Y hay unos informes técnicos que avalan ese justiprecio y hay una comisión de evaluación que avala ese justiprecio, que también lo hubo en el expediente de expropiación del Paseo Marítimo. Una comisión de evaluación que valoró en los terrenos en esa cuantía. Es decir, que el ayuntamiento no actuó de motu propio
por libre decisión política, fue decisión técnica. Ahora bien, tal y como dice Pablo, lleva razón, hay dos métodos de cálculo de ese justiprecio, el método residual estático y el dinámico. La diferencia, por no profundizar mucho, es muy sencilla, es tener en cuenta el tiempo o no. Claro, normalmente la jurisprudencia avala, incluso los técnicos, que uno u otro se tenga en cuenta en función al estado jurídico del bien o la zona donde se actúa. En este caso, yo estoy de acuerdo con los técnicos municipales porque donde estamos actuando, el Parque de la Familia, es una zona urbana consolidada, con lo cual no hay posibilidad de variación. Ahí es perfectamente evaluable el valor del bien porque hay un aprovechamiento urbanístico muy tasado y muy delimitado, X altura y ya está, y eso es lo que se ha tasado. En el caso del paseo marítimo era una zona en vías de lo que se llama urbanizable, entonces el juzgado a posteriori, lógicamente el ayuntamiento mira por su interés e intenta expropiar al menor coste posible para la arca del ciudadano, y los propietarios es legítimo que también miren por su interés y quieran sacar el máximo beneficio posible. ¿Qué pasa? Que las sentencias del paseo marítimo, el juzgado también tuvo en cuenta la repercusión que habría sobre esos terrenos cuando se desarrollara urbanísticamente y la actuación del paseo marítimo. Claro, obviamente hubo una diferencia muy considerable, aparte de las costas procesales, los intereses y demás. Yo entiendo que desde el punto de vista político tengamos que cogernos o plantearnos todas las opciones, pero eso entonces indicaría que no podemos hacer ninguna actuación por las posibles repercusiones judiciales. Pues mire usted, en derecho 2 más 2 no son 4, afortunadamente, y a lo mejor hay una sentencia después que nos condena a pagar algo más. Puede ser, pero ahora mismo el equipo de gobierno o la agencia de urbanismo tiene que cogerse a lo que digan los técnicos y la comisión de valoración. Es que así de sencillo. Si no, se podría incurrir en una prevaricación. Si a mí mi técnico me dice que ese terreno vale 1.200.000 y yo de usted 2 millones, pues mire usted, puede incurrir en algún delito. Bueno, es que precisamente tú lo has dicho, es que si no se actúa por temor a que pueda haber una resolución judicial que te pueda perjudicar, etcétera, etcétera, aquí nadie movería un dedo. Y por otro lado, si no mueves un dedo es que eres un inútil en gestión. No gestionas, no tienes iniciativa y no tienes proyecto de ciudad. Alguna vez hemos escuchado esa frase, el proyecto de ciudad. Y habla Miguel Cazorla de un capricho del alcalde. O sea que el Parque de las Familias ahora resulta que es un capricho del alcalde. O sea, si tienes un proyecto de ciudad y tienes un lugar que era pues baldío, creciendo las malas hierbas, y lo que tenemos ahora es un parking de caravanas. Eso es lo que tenemos. Un parking de caravanas, sin servicios, porque no tienen servicio, no tienen enganche de agua, no tienen depósitos de basura, no sé cómo funciona eso, la verdad, ni tampoco me gustaría hurgar ahí, pero lo que tenemos es un parking para las caravanas y un sitio donde crece mala hierba. Y queremos ampliar el Parque de las Familias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que el Parque de las Familias actual es un fiasco? ¿No va nadie por allí? ¿No llevamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que disfruten y a dar un paseo por el Parque de las Familias? Y no es que no es positivo y hay que entenderlo como un capricho particular del alcalde la ampliación o la segunda fase del Parque de las Familias. Y por otro lado, también Cazorla, yo no sé si de alguna manera despeja alguna duda sobre lo que decía Ana Martínez la Bella, porque dice, parece ser que es que pudiera estar presuntamente, habrá que decir, más interesado por los propietarios de los terrenos que por los intereses del ayuntamiento, que en definitiva es de todos los almerienses. Cuando dice, es que ni siquiera los han llamado por teléfono, ¿quién se lo ha dicho? ¿Ana Martínez la Bella o se lo habrán dicho los propietarios? Es que no nos han llamado por teléfono, Miguel. Se lo habrán dicho ellos y le habrán mostrado sus quejas. Posiblemente, presuntamente. Pero cuando dice eso es porque habrá tenido contacto con ellos, se habrá interesado por el tema. Y claro, si vas con el miedo, oye, que como pasó con el paseo marítimo, que a lo mejor esto nos puede salir, como él dice, por el ojo de una cara. Bueno, pues no lo sé. Con estos miedos y con estas cauciones ficticias, pues aquí no se mueve nada. Y luego te critican porque no tienes proyecto de ciudad, no ejecutas cosas, no pones en marcha proyectos porque esto se viene anunciado desde la primera fase del proyecto de Parque de la Familia, ya estaba proyectado la segunda fase. Bueno, ¿qué? ¿Nos quedamos sin hacerlo?
dejamos que sigan viniendo las caravanas sin servicios, que aquello es un camping sin ningún servicio. Que esa es otra, había que ver por qué hay esta proliferación sin ningún tipo de servicio y seguridad, y servicios básicos, insisto, tanto en el paseo marítimo como en la zona, vamos, es que está rodeado prácticamente el Auditorio Maestro Padilla. Bueno, en fin, por irnos a publicidad ya rápidamente, sí que nos queda tiempo para ir a publicidad. Sí, creo que sí, un poquito. Bueno, vamos a publicidad y enseguida volvemos y damos las últimas consideraciones sobre este asunto. Hasta ahora.